como un equipo que es uno de los más grandes de Brasil y que dominó el continente en la década de los 90, en el año 2019 tuvo su primer descenso y actualmente en 2024 el equipo ha renacido y volvió a una final internacional. Esta es la apasionante historia de Cruzeiro y averígualo todo aquí en Punto Cero. Bueno gente, después de mucho tiempo, volvemos a hablar sobre fútbol brasileño en el canal, y qué mejor que volver que con el gran equipo de Cruzeiro, el cual en la presente temporada de 2024 volvió a brillar en el continente, puesto que llegó a la final de la Copa Sudamericana. Pero claro, no todo fue positivo para el equipo en este último tiempo, ya que de hecho, en 2019, en un año para el olvido, Cruzeiro marcaría el primer descenso de su historia, y estaría por 3 largos años en la segunda división. ¿Qué le pasó a Cruzeiro y cómo fue su renacimiento? Todo esto lo veremos a continuación. La historia de la Bestia Negra comienza el 2 de enero de 1921, en donde el equipo fue creado por unos deportistas de la colonia italiana de Belo Horizonte, y ante esto, uno de los primeros nombres del equipo fue el de Palestra Italia, y jugaba con los colores de la bandera italiana. Y en cuanto a sus características, aparte de ser obviamente un equipo de colonias, el equipo de Palestra se destacó por tener elementos de la clase obrera de la ciudad, en donde en general sus primeros hinchas eran trabajadores de la construcción, comerciantes y carpinteros, los cuales justamente eran los hijos de los inmigrantes italianos que llegaron a construir la capital del estado de Minas Gerais, la cual es Belo Horizonte. La historia seguiría, y a partir de los años 30 y 40, algunos dirigentes querían cambiar la identidad del equipo, ya que como el club se hizo más grande, la institución había dejado de ser exclusiva de la colonia italiana, y tras muchos años de discusiones, finalmente en el año 42 se cambió el nombre al que todos conocemos actualmente, el cual es Cruzeiro Esporte Clube, que es un tributo al mayor símbolo de la patria, que es la constelación de la Cruz del Sur. En los siguientes años, este nuevo equipo seguía ganando en su campeonato local, en donde se destaca que en los años 59, 60 y 61, Cruzeiro ganaría un tricampeonato de Mineiro, y luego, a partir de la década de los 60, se empezó a disputar la llamada Copa de Brasil, en donde jugaban todos los campeones de los estaduales, y tras participar en un par de torneos, finalmente Cruzeiro, en el año 66, ganaría hasta el momento el título más importante de su historia, ya que sería campeón tras vencer al Santos por un global de 9-4, por lo cual Cruzeiro se convirtió en el primer club de Mineiro en ganar un campeonato nacional. La década de los 70 seguiría siendo brillante para el equipo, aunque hay que decir que a nivel nacional Cruzeiro no ganó ningún trofeo, puesto que quedó segundo en los campeonatos del año 74 y 75, pero a pesar de esto, sus mayores alegrías fueron a nivel internacional, ya que en el año 76 Cruzeiro se empezaría a hacer un nombre en todo el continente, ya que saldría campeón de la Copa Libertadores, puesto que derrotaría a River Plate por un marcador de 3-2, y de hecho, al año siguiente, en el 77, Cruzeiro volvería a una final de Libertadores, pero en esta ocasión, lamentablemente el equipo brasileño perdería, ya que Boca Juniors le ganó la final por lanzamientos penales, pero con esto, Cruzeiro avisaría al resto de equipos que iba a ser historia en el fútbol sudamericano. En los años 80, el rendimiento del equipo sería todo lo contrario, ya que Cruzeiro tendría una grave crisis económica, puesto que todo el dinero que ganó en la década pasada se lo gastó en el sueldo de los jugadores. Y claro, en los años 80, Cruzeiro tuvo malos resultados en el campeonato brasileño y solo conquistó 2 torneos estaduales, lo cual es algo bastante escaso para un equipo que hace un par de años ganó la Copa Libertadores. Pero bueno, si los años 80 fueron malos para el equipo, sin duda que la década de los 90 sería el mejor momento de la historia para Cruzeiro, en donde a partir de 1990, el equipo estaría por 15 años consecutivos ganando al menos un título por año. Una completa locura, la verdad, en donde mayoritariamente fueron torneos estaduales, pero también se destacó que ganó 2 Copas de Brasil en los años 93 y 96, pero lo más destacable de todo es su gran desempeño a nivel internacional, en donde se ganó el apodo de Bestia Negra, puesto que ganó 2 Supercopas Sudamericanas en los años 91 y 92, una Recopa en el año 98, una Copa Masters de la Supercopa en el año 94, una Copa Oro Nicolás Leos en el 95 y el título más importante de todos, su segunda Copa Libertadores de su historia en el año 97, en donde Cruzeiro le ganó la final a Sporting Cristal. Y claro, por si esto fuera poco, aparte de todos sus títulos, también muchas veces quedó en el segundo lugar, por lo cual, literalmente durante la década de los 90, Cruzeiro llegó a finales continentales en todos los años, algo simplemente increíble.
Y en cuanto a los años 2000, se podría decir que esta década se divide en dos, ya que durante la primera parte, Cruzeiro siguió cosechando títulos, puesto que tenía más o menos la misma base de jugadores de la década pasada, en donde se destaca que en el año 2003 el equipo logró la triple corona, puesto que ganó el campeonato estadual, la Copa de Brasil y el Brasileirão. Una completa locura la verdad, y por si esto fuera poco, Cruzeiro en esa misma campaña arrasaría a sus rivales, ya que en el Brasileirão anotó más de 100 goles y salió campeón a falta de 4 partidos, algo simplemente histórico. Pero no todo podía ser eterno, y es que en 2005 se terminó la racha de títulos consecutivo de Cruzeiro, ya que de manera sorpresiva perdió la final del Campeonato Mineiro ante el Ipatinga, por lo cual, luego de 15 largos años, el Cruzeiro quedaría sin ningún trofeo. Y luego, en el año 2009, la Bestia Negra quería recuperar su trono en el continente y llegó a una nueva final de Copa Libertadores, pero lamentablemente perdería la final ante Estudiantes de La Plata por un marcador de 2-1. Y en cuanto a la década del 2010, esta sería la década más irregular del equipo, ya que Cruzeiro en los primeros años de la década volvería a tener un excelente desempeño, puesto que en los años 2013 y 2014 el equipo sería bicampeón del Brasileirão, mientras que en los años 2017 y 2018 Cruzeiro sería bicampeón, pero ahora de la Copa de Brasil, y de esta forma se convertiría en el primer bicampeón de esta competencia, algo simplemente sorprendente. Y además de esto, a pesar de no llegar a ninguna final internacional, Cruzeiro en este periodo siempre compitió en Copa Libertadores, pero en el año 2019, sin previo aviso, el equipo se iría al infierno, puesto que a pesar de mantener la misma base de jugadores que salió bicampeón de la Copa de Brasil, el equipo sería tempranamente eliminado de Copa Libertadores. Y por cierto fuera poco, en el Brasileirão de dicho año, Cruzeiro terminaría en el puesto 17, con lo cual el equipo descendería por primera vez en su historia a la segunda división, algo simplemente insólito. O sea, es rarísimo lo que le pasó a este equipo, ya que literalmente el año pasado había sido campeón de la Copa de Brasil. Y por si esto fuera poco, durante su etapa en la segunda división, Cruzeiro no lograría ascender en su primer intento, ya que en 2020, tras hacer una campaña muy mediocre, el equipo no ascendió debido a que la FIFA le quitó 6 puntos, ya que el club no pagó una deuda de préstamo al contratar un jugador. Y para el año 2021, Cruzeiro tampoco pudo ascender, y debido a la reforma del gobierno de Bolsonaro, ahora el equipo podía ser capitalizado, y ante esto, el gran Ronaldo Nazário compró una parte del equipo y pagó las deudas que tenía la institución. Y finalmente, tras 3 largas temporadas, Cruzeiro en 2022 lograría el tan ansiado ascenso a la primera división, en donde se proclamó campeón de la Serie B con 6 fechas de anticipación. Y tras tener un tibio regreso en el Brasileirão, el equipo volvió a clasificar a un torneo internacional, pero en este caso sería la Copa Sudamericana. Y tras hacer una excelente campaña en dicho torneo, el Cruzeiro volvería a ser la bestia negra de todo el continente, puesto que llegó a la final de dicha competición, y solo el tiempo dirá si Cruzeiro podrá gritar campeón nuevamente. Y bueno gente, hasta acá el video de hoy, espero que te haya gustado, dale like, suscríbete, comenta y comparte, dime qué te gustaría ver en futuros videos. Yo soy Punto Cero, nos vemos.